tardes, gracias a todas y a todos por la asistencia. Tenemos hoy la presentación en Málaga de las 14 jornadas multidisciplinar de geología, arqueología y el medio natural. Acogemos la presentación de este evento, que es realmente un precioso modelo de éxito de divulgación científica en nuestra provincia. Para ello tenemos a doña Amalia Muñoz Martín, coordinadora y organizadora de estas nuevas jornadas, que persigue poner en valor el patrimonio cultural y científico en los pequeños municipios. Desde hace más de una década ella viene realizando estas jornadas, que suponen un excelente ejemplo de divulgación científica rigurosa, pero a la vez amena y abierta a la sociedad. La Academia ha colaborado en algunas de sus ediciones y varias personas académicas, entre ellos Ricardo Sala, han intervenido en las mismas. Creemos que es muy importante dar difusión en Málaga a esta meritoria labor, realizada con gran esfuerzo y no debidamente apoyada a veces por las instituciones. Tendremos ocasión de conocer su génesis hoy, las características, la historia y la programación para este año. En este punto quiero recordar que nuestra academia es una academia de ámbito provincial desde su fundación hace 153 años. Entonces nada mejor que aquí para presentar esta jornada. Amalia es diplomada en Magisterio en el área de Ciencias Puras por la Universidad de Málaga. Además se ha formado como técnico en cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales. Su campo de actividad profesional es muy amplio, mostrando así su interés preferente por la divulgación del conocimiento. Ha actuado y actúa como monitora medioambiental, como guía profesional de la naturaleza y de la interpretación del territorio, siendo una activa dinamizadora sociocultural en zonas rurales de nuestra provincia. Es una conocida y prestigiosa coordinadora y organizadora de eventos como estas jornadas geológicas, jornadas medioambientales, botánicas, de tradición oral, de rutas turísticas, con especial interés en cuidar el turismo sostenible. Y todo ello siempre con el fin de poner en valor el patrimonio cultural y ambiental, sobre todo en los municipios pequeños. Ha coordinado y editado 3 libros de geología, arqueología y biología, que he tenido la deferencia de traerlo hoy para que los veamos, y como ejemplos concretos de su actividad, talleres de cómo crear arte en el medio natural con los recursos de la propia naturaleza, talleres sensoriales y de investigación de ciencia, o haber sido monitora de geología de la organización en colaboración con la Universidad de Málaga en el año 22. Este nuevo evento de carácter multidisciplinar, como lo es también nuestra academia, nos va a presentar, se va a celebrar el próximo 12 de septiembre y se hospedará en el Centro Cultural del Ingenio Torre del Mar, en Benalmádena. Los inicios de esta consolidada serie de jornadas se remontan al 2010 y en la actualidad constituyen un encuentro ya consolidado en la agenda científico-cultural de la provincia, además de haberse convertido en todo un referente, no solo en el municipio de Benalmádena, en el Rocín, sino en toda la comarca de la Tarquía. Estas jornadas sirven para acercar conocimiento científico y cultural a los ciudadanos, así como para tender puentes entre científicos, técnicos y vecinos, recordando la importancia de conservar lo que nos identifica, nuestra historia, nuestra naturaleza, nuestra cultura, las tradiciones. En esta ocasión, como ella nos va a exponer, se van a desarrollar ponencias de mucha actualidad que abarcan diversos campos del conocimiento: las matemáticas, la gestión del agua, eventos climáticos, los pinzapares, la contaminación orgánica del litoral, participando científicos de gran prestigio que proceden de diversas universidades de Murcia, Madrid, Granada y, como no, Málaga, y también organismos de gestión de recursos hídricos. La jornada finalizará con la proyección de un documental, El agua en la Sarquía en la época nazarí. Pero antes de darle la palabra, yo quería hacer algunos apuntes personales de la personalidad que he venido conociendo hace años y ahora. Amalia es una mujer valiente, luchadora, coherente y auténtica. Incómoda, como son a veces las personas auténticas y coherentes, sobre todo para algunas personas o organismos. Ha superado con éxito multitud de ambientes no favorables, incomprensión y zancadillas,
dificultades en el entorno de género, xenofobia casi a veces, etc. Ella se define como una mujer rural. Yo doy fe de que es una enamorada del medio rural, no solo en la teoría, sino en la práctica, viviendo desde los 22 años en este medio, cuando no había ni luz, ni electricidad, ni muchas cosas, y superándolo todo. Es también una enamorada, como nos va a demostrar, de la Sarquía, de su mar y su sierra. Mujer rural, pero con mucha fuerza interior, con cultura, con ansia siempre de aprender y sobre todo de compartir el conocimiento. Ella dice que es de ciencia muy pura, muy matemática y por eso muy esquemática, pero así va al grano, que es lo que interesa. Y también las conversaciones que he podido tener con ella, he visto que es una persona fiel y siempre agradecida a sus raíces. Como habla de sus padres, de su madre, de su familia, del Instituto Gaona, donde se formó aquí en Málaga también. Amalia, es un honor para la Academia y personalmente para mí que hoy esté aquí y me alegro mucho. Tienes la palabra. Gracias, yo es que me emociono muy rápido, pero vaya, esto no es cuestión de rapidez, es cuestión de que he sentido un agradecimiento mucho y agradezco, y ya te lo he dicho, la oportunidad de venir aquí a la Academia, porque en el fondo me gusta ir a los sitios y explicar lo que hago. Vaya, darme un poquito de... vale. Bueno, voy a empezar por lo que es con las conferencias que se va a dar este año, porque si me pongo con lo que es la historia de la jornada, la verdad que hay para largo. Hay sitios que ha durado horas y estaba la gente desesperada. Bueno, esta foto veía al fondo lo que es la Sierra Tejeda, parte de Armijara, y esa mole, como yo le digo, caliza, pero también marmolítica, que por eso no tiene grandes cimas en su altura. Esto no me gusta poner muchas veces nada más que imágenes, pero creo Amalia, que... habla alto. ¿Malto? Sí. Juan, tengo que chillar. Pues échate un poquito. Ahí. Bueno, el 12 de septiembre de 2026 la voy a hacer por segundo año en el Centro Cultural del Ingenio de Torre del Mar, en Málaga. Las ponencias, vaya a ver que, como ha dicho Fernando, y es que es muy variada, pero todo tiene relación. Eso es una cosa que siempre tengo en la cabeza y lo discuto mucho. Todas las materias, incluso hasta la de letras, tienen relación. Matemática para comprender la Tierra. Matías vino un año a mi jornada de denuncia. Se enteró por los correos que yo suelo mandar a ciertas personas, entre ellos se lo mandan. Matías se quedó enamorado de la Sarquía, se quedó enamorado de Alcaucín, de la Sierra, del Alcázar. Y este año pues lo he enganchado para que dé una conferencia. Me ha costado un poco, porque él dice, bueno, ¿cómo voy a enfocarlo? Y estuvimos hablando bastante y al final va a venir y va a ser muy interesante. Luego, los eventos climáticos en la transición del Paleolítico Medio, Paleolítico Superior y su expresión en el sur de la península ibérica, también es interesante porque es una manera de ver lo que eran los cambios climáticos, la retirada de la agua, del agua mediterránea, bueno, a nivel todo lo que es el planeta Tierra. Luego otra vez recuperar esa agua y esas costas, y constantemente hasta que ha llegado lo que es hoy disfrutar un poquito de tranquilidad relativa.
Los pinzapares, bosque del pasado ante el desafío del cambio global. Esto viene por Pepe Quintanilla, que estuvo el año pasado y entonces habló con Francisca y nos pusimos de acuerdo porque su conferencia, que más adelante os voy a comentar, tiene que ver con los cambios climáticos. Naturaleza de los agregados flotantes NATA en los litorales de la Costa del Sol, el mecanismo de formación, es muy curioso porque Francisco ya vino un año y nos estuvo hablando de bastantes cosas porque él es químico de la Universidad de Málaga, pero esta vez nos va a hablar de cómo se produce. Y luego abastecimiento domiciliario de agua, la gestión de un servicio público esencial. Para mí es un orgullo que Ángel venga, que aquí lo tenemos, porque me costó también lo suyo, pero lo he conseguido dentro de la foto que él me ha mandado para iniciar lo que es la presentación mía de su conferencia. Os vais a dar cuenta por qué. Y luego pues he implicado a José Antonio Ponce de Asaquía Televisión, que maneja muy bien la inteligencia artificial, para que haga un pequeño documental lo que es el agua en la época nazarí en la Asaquía. Esto tiene que ver con la conferencia de Matías. Me ha estado explicando mucho, pero es que no he llegado a comprenderlo mucho. Un poquito nada más, porque le hice una pregunta y entonces él va a hablar de lo que es, que tengo la chuleta aquí, los fractales. ¿Os suena? Espero que también a la gente que vaya, aunque si no le suena, al final le va a sonar. Un uso en geomatemática, que eso es una cosa que dice, bueno, matemática con la geología, por favor, como que sí. Se puede explicar con cierto algoritmo. Ya eso Matías es el que lo explicará mejor. Yo más o menos sé cómo puede ser, pero no me voy a meter en camisa de 12 varas. Aquí la gestión del agua. ¿Cómo se llevaba el agua en aquella época, en la época romana, y ahora cómo se lleva el agua a las casas? Bueno, primero a los sitios donde depurarla y todo eso. No me digáis que no tiene nada que ver. Y más hoy en día. Esto es muy interesante porque también Francisco me ha estado explicando que todas esas natas que muchas veces vemos en las playas y nos vamos a meter a bañarnos, la mayoría no son contaminación. Son un lavado que hace la misma playa, la misma arena, el mismo mar al llegar a la orilla. Entonces eso también Francisco, que además lo está estudiando mediante lo que es Mancomunidad de Municipios, está estudiando todo eso en la Costa del Sol. Yo no sé si habéis estado en el Centro de Interpretación de la Prehistoria en la Araña. Esta es esencial porque, si veis, aquí tenemos un pinzaco, por aquí hay un montón de pinzapos, también otro tipo de pinos, de pinos. Lo que quiere decir, fijaros dónde estaba el mar, cómo caían. Esto me recuerda cuando una vez asistí a una conferencia de Torremolinos, de cómo caían las cascadas, y por eso le pusieron Torremolinos, porque luego sirvió sobre todo para batanes y moliendas. Y fijaros ahora, todo el estudio que han hecho estas dos personas, sobre todo Lidia Cabello Ligero, que también ha estado explicando su tesis doctoral en una conferencia en mi jornada, explica, estudiando lo que son las caracolas,
todos los fósiles del mar, determina más o menos un periodo de tiempo de cómo se pasó, podríamos decir, de cubrir, llegar el hielo casi al norte de la península a lo que hoy es, y los cambios que ha habido en ese tramo. Esto, Francisca fue, ya os he comentado que Pepe Quintanilla fue la que le convenció para que veis, que bien, yo siempre voy tirando uno de otro, es la única manera de poder llevar a cabo. Entonces va a estudiar lo que es la genética de los frutos del pinzapo, su piña, todo, y ahí nos va a explicar cómo en el anterior, esto es en la época cuaternaria, siempre me como la R. Y esto, desde entonces está el pinzapo. El pinzapo nos acompaña desde aquella época. Hemos ido a unísono el pinzapo con lo que es el hombre, bueno, vamos a decir sapio, neandertal, pero yo siempre digo, basándonos en lo que es nuestra esencia, que estamos ahí al mismo tiempo que los pinzapos. Y como veis, este va a ser el documental, este es el puente de Salares, de un pueblo nazarí de allí de Sierra Tejeda o Sierra Almijara. Tejeda, ¿no? Almijara es a partir de Canilla de Canilla de Albaida. Y nos va a enseñar mediante inteligencia artificial, porque estoy hablando con él, lo estamos llevando los dos a unísono para que se dé cuenta la idea que quiero transmitir. El agua, el río, pero los naranjales y ciertos productos, limones, bueno, yo creo que hasta en las moreras, porque Canilla de Aceituno, Canilla de Albaida, su nombre lo indica, hasta las moreras en época de estío le tendrían que regar para que siguiera produciendo, y luego por supuesto la limpieza del gusano de seda, luego lo que es los telares. Por eso los castellanos les gustaba mucho esa zona. Dicen, aquí tenemos que nosotros ir porque ahí hay agua y todo, y salidas al mar. La empecé en el 2010, como lo he hablado muchísimo con muchísimas personas. Con mucho esfuerzo. Fue trabajoso porque era en Alcaucí, un pueblo pequeño. Con deciros que la primera vez que hice la jornada, por la tarde, no había llegado de Huelva todavía la persona que tenía que dar la conferencia, y le hice una visita guiada que me inventé en aquel momento, que está en este libro, por el casco urbano. La gente empezó a comentar y me llegó a mi casa diciendo que qué partido político había formado. Porque claro, yo y rodeada de gente, y el libro que estábamos hablando era pues del pueblo, del agua, de la pista que tiene al Boquete de Zafarraya, donde está la cueva del Boquete de Zafarraya. Como veis, 58 conferencias, sin contar las de este año. Y vamos a ver cómo las ingenio, porque son 5, y con el audiovisual más. Aquí tenéis los libros, Este primero fue porque tuve la ayuda de que me puse en contacto con CESMA en Diputación y me dijeron, creo que debes de separar el libro y hacerlo con menos páginas, aunque tengas que hacer 2. Porque aunque en Diputación no te lo hagamos, pero cualquier estamento va a ser para ellos siempre menos coste económico. Entonces, Cueva de Nerja, que puso la mayor parte, Mancomunidad de Municipios. Lo he traído porque me siento muy orgullosa de haberlo conseguido.
La cooperativa Trops de subtropicales, no estoy acostumbrada a salir de aquí. Me puse en contacto con ellos y dice, ¿cuánto necesitan? Le dije, tanto. Problema ninguno. Ahora eso sí, que al mismo tiempo me sirvió. Me puse en contacto con la imprenta que está allí en Cara de Mija y era la que que la íbamos a hacer allí con esa condición. Luego, el Ayuntamiento de Alcaucín conseguí que pusieran dinero para el libro, porque hay sitios y pueblos pequeños que son de los libros. Bueno, me dijeron que sí era el último, porque no quería que no fuera tan pesado. Y luego lo que sobra, que faltaba un poquito, la cooperativa de aceite de Verdial del Puente de Osmanor, que os aconsejo que vayáis a comprar, porque yo tengo el estómago delicado y es el mejor aceite que tomo y no me molesta para nada. Hay que hacer propaganda del sitio. Y luego que en principio iba a ser un cuadernillo y mira qué precioso de libro tan bonito ha quedado. Cueva de Nerja puso la mayor parte, Diputación otra tanto, y el Ayuntamiento, como les dio de comer a los ponentes, pues hay que ponerlo, como es lógico, porque en el fondo he achuchado mucho, pero algo he sacado. Mirad, en el 2010, como es en el anterior, si lo habéis leído, yo quería empezar con los más cercanos. Digo, en Alcaucín voy a empezar con los más cercanos, porque si algo he aprendido dando clases a los niños, a gente mayor, es que si tú explicas de tal manera y esas personas entienden lo más cercano, acabarán entendiendo incluso un reportaje que pongan de Marte. ¿Por qué? Porque desde lo más cercano se puede ir alejando. En esta jornada del 2010, la verdad que tuve mucho apoyo del Parque Natural Sierra de Tejeda, Mijares de Alhama, que Ricardo Sala era en su momento director conservador. Tuve mucho apoyo con él, de los técnicos de los guardas también. El primero fue conocer la parte que es del agua, porque al fin y al cabo Sierra Tejeda es, aparte de agua, su formación, no solamente cómo se formó, sino también la parte de hidrodinámica externa, como es el agua, pues Cristina Liñán nos expuso lo que es las investigaciones hasta ese momento, porque luego, como hubo más años, tuvo que añadir más, de lo que es la cueva de Nerja, cómo se encontró, cómo la descubrieron y todo. Cueva que aquí hay personas que hemos estado allí topografiando y haciendo lo que son estudios con la ayuda de geólogos correspondientes. Esta conferencia de la maroma al mar de Alborán, tierra, agua y vida, geodiversidad y patrimonio geológico, una historia de millones de años contada en una hora, esa es que quien la escuchó y conoció a Francisco Manuel Alonso Chávez, se enamoró de la geología y sobre todo de la geología y del Parque Natural Sierra de Tejeda, Mijares y Alhama, porque él, su tesis doctoral, él es de Granada, estudió en Granada, pero ahora mismo pertenece al profesor de la Universidad de Huelva. Y él, como lo contó, como lo explica, porque además es un poeta de la geología, que me comentan las personas que estuvieron allí que que me he ido para otro lado. Bueno, fijaros cómo está el pantano de la Viñuela. Esto es
es que el agua es vida. Hemos estado paseando mucho por allí y no para de haber pájaros, patos, un sonido de todo. Hay tantos sonidos que los coches que pasan cerca no se llegan a escuchar. Fijaros la preciosidad de... Bueno, esta conferencia siempre hablo mucho de ella porque fijaros lo que escribe Francis, leedlo vosotros mismos. No me digáis que no es un poeta, un geólogo poeta o un poeta geólogo. Como esto, tengo de él montones de escritos que son preciosos. Fijaros la mole, como yo digo, a lo mejor que aquí hay geólogos que dirán, uy, qué bruta es. Luego la explicación, cómo explicó, porque con esta tesis doctoral él quería demostrarle a su director de tesis que llevaba razón y que la placa africana se metía debajo, dicho bastante debajo de la placa euroasiática, en este caso la bética. Y aquí este trozo de mármol, porque en el fondo es caliza pero marmolítica, tiene... Francisco, si digo algo que no es, que está mal, me lo regaña usted, Yo me hablo de usted y va estupendamente y muy bien explicado. Que fijaros lo que es, cómo la presión que ejercía para entrar y luego levantarse. Y esto es mármol. Bueno, 2011. Pusimos una proyección de patrimonio geológico de Andalucía, que la comentó José Benavente Herrera. Le agradece mucho porque le pedía consejo y él me iba guiando un poco más. Y le explicó también si yo no sé si esto estará en internet o... ¿Qué? Que tiene que darle más ritmo si no le llega. Bueno, ritmo. Y, Si no, no llega. Bueno, José Luis Clavero es especialista en lo que es del estudio, sobre todo de los terremotos y sobre todo de la alta Axarquía. Aquí, si veis, por aquí está el contacto, está el flis y el contacto de las dos placas, que ya veréis más adelante que sale una foto. Bueno, lo demás que si lo vais leyendo yo me aligero más, ¿no, Juan? Bueno, conforme había geología, allí iba y captaba el nuevo ponente. Beatriz se ríe, ¿verdad? Y así pues capté a Pablo. Este no, González Río no lo capté. Lo conocemos hace muchos años porque ha sido espeleólogo. Yo he sido espeleóloga y aquí hay unos cuantos espeleólogos. Por lo tanto, y quería que se pusiera en valor de cómo los espeleólogos hemos ayudado muchísimo a los geólogos, al conocimiento de la cultura. Por nosotros se han encontrado incluso restos prehistóricos. Bueno, también María Dolores, la capté. Y conferencia que tuvo mucha gracia, porque este hombre en aquel momento era el director conservador de Castril, del Parque Natural de Castril. Y vino y dice, bueno, lo que voy a hacer es un PowerPoint en la naturaleza. Estilo antiguo, ¿vale? Con fotos, ahí señalaba con su lápiz de colores. Y como granaíno que es, toenico, pero al final lo dejamos muy agustico cuando le regalamos los 5 litros de vino de canilla. ¿Te acuerdas, Juan?
Bueno, la cueva de Nerja, ya os digo que ha sido también para mí una gran ayuda, las personas que han trabajado en ella, los investigadores. Y aquí tenéis todos los aparatejos que tienen allí en la cueva, donde tienen monotividad. Que tengo la boca seca. Todo la vigilancia que le tienen a la cueva, en el sentido, porque también de una manera para los terremotos. Porque yo creo que la columna que hay al final, que tiene un derrumbe muy grande, que por ahí se podía entrar, la galería alta, pero no se puede entrar, hay que hacerlo por otro sitio, ese derrumbe tuvo que ser desde luego de alguna manera por algún terremoto. Luego la relación de lo que es el parque con las personas que viven allí desde hace muchos siglos y cómo pasaban, sobre todo por Puerto Blanquillo, pasaban lo que es fruta de aquí de la costa, uva y eso, a lo que es la parte de Granada, que es más cercano, y lo que allí había era grano, pues también. Bueno, ya aquí hay un poquito de lo que es el estudio del clima mediante el clima de hoy, estudiando lo que son los fósiles del pasado. Ya ahí veis, de esta conferencia de los virulitos me he acordado mucho esta semana por la lluvia de barro, porque esta gente, José Luis Díaz Hernández, allí en Granada, en La Vega, tiene el laboratorio, y cuando cae esta lluvia de barro, recoge y miran y ven lo que ha caído, vaya, y algunas veces mejor no saberlo. Y luego, por último, también es muy importante porque Antonio Sánchez Nava, él nos enseñó lo que es petrólogo, y la verdad que con la salida de campo, vaya, aquí veis, salida de campo en Torrón. Torrón estaban haciendo una urbanización, habían rebajado y se hicieron las calles, asfaltaron, empezaron y vino lo que es la parte de que se acabó el dinero. En el 11 ya sabéis lo que pasó. Y nos llevó allí, nos enseñó en la misma urbanización cómo la parte primera de lo que es los tubos volcánicos que determinan la roca, y luego, como él decía, el segundo achuchamiento, que es donde se unifica todo. Bueno, de esto tenéis conocimiento, porque esto es una cosa muy, muy conocida y que la verdad quería ponerlo en valor porque, sobre todo porque allí en Alcaucín, perteneciendo a la cueva, al término municipal de Alcaucín, pues no le han dado mucha importancia, no saben realmente lo que tienen ahí. Aquí lo que os comenté, esta es Lidia Cabello haciendo su tesis doctoral en el Valle del Turón. Luego, todo esto son herramientas líticas encontradas en la cueva, todos los abrigos y cuevas de lo que es de la araña, del cantar y toda esa zona. No se han encontrado huesos de nardentales, pero sí se sabe que estos artefactos son de la época de los nardentales. Es decir, que a lo mejor iban a la costa a comer pescadito y luego volvían a Zafarraya a comer cabra montesa. Las del 2018, como veis, también fueron muy interesantes. Y aquí tenemos, que esto lo quiero yo, enseñarlo. Este es el castillo de Zalia,
que en su momento fue una fortaleza de límite de frontera con la avenida de los Castellanos. Para la derecha, podríamos decir, para el este, estaba el Reino de Granada y por la izquierda pues estaba lo que ya era todo lo que habían conquistado los castellanos. Este hombre que veis aquí tan bajito, que menos mal que se quedó detrás, es Francis. Vino expresamente de Huelva para explicarnos el tipo de ropa que habían hecho el castillo de Fortaleza. Luego hicimos un arroz y aquí estamos en el Alcázar, pegado a lo que es el monumento natural, y todo no va a ser geología y todo, también hay que comer, y mientras que se come, viene mucha gente de muchos sitios y de España y eso, pues hablan mucho cada uno de lo que conoce, de lo que ha estudiado, y es muy interesante. Bueno, aquí el 2019 la parte de conferencia la hice en el Museo de Nerja, y allí luego presenté el primer libro, que ya he enseñado, que es aquel. Luego volvieron a hablar Cristina otra vez, porque ya habían pasado 60 años, no 50 años. Más de lo que habían encontrado, más cosas que habían encontrado en la cueva. Luego este hombre, don Cecilio Barroso, prehistoriador, este hombre vino porque realmente su equipo fue el que encontró, concretamente su mujer, que ella me lo dice, desenterró la mandíbula. Y todo a gracias de que, os lo voy a enseñar, ¿veis aquí la cueva? Pues más adelante os voy a decir por qué se conservó tan bien la mandíbula. Porque cuando hicieron la vía del tren, como eso lo hacía una empresa belga, pues vieron que ahí podía haber cosas interesantes. Y toda la ladera, absolutamente toda la ladera, está llena de lo que son excavaciones y movimientos que hicieron los belgas para encontrar cosas, que cualquiera sabe ahorita. Ah, espera, aquí veis, este es el contacto de las dos placas y estamos en el inicio del flis. Lo que no sé exactamente hasta dónde llega hasta, me parece a mí, hasta Gibraltar, ¿no? O hasta más o menos. Bueno, presentamos el segundo libro nada más, era del 2021, hicimos nada más que la presentación, veníamos de lo que es el confinamiento y lo pude presentar. Fijaros la mandíbula, encontrada en esta cueva. Esta cueva es una diaclasa que cada vez se abre más, y por la caída de agua, lentamente, se hizo una masa travertínica súper dura, y debajo de esa masa, con la insistencia de algunos arqueólogos, empezaron a darle machetazos hasta que al final encontraron restos de hueso y la mandíbula que está partida por la mitad, porque se supone que se comieron la lengua. Y algunos, un poco impertinentes, me decían en el Museo de Belén, es que los neandertales se comían a las mujeres. Y me lo decía aquí en la cara, es que los neandertales se comían a las mujeres. Y me di media vuelta. Digo, pues mire usted, a mí no me las comí. Y no me hubiese comido nunca. Así que haga usted el favor de retirarse y irse a otro lado. No vea. Aquí fue la última vez que pudo dar una conferencia Cecilio Barroso. Al final traje a unos arqueólogos que no paraban, menos mal que al final se reían. Bueno, que es un mundo muy competitivo. Entonces, pues, pero al final, lo que yo no consiga, no lo consigue nadie. Con perdón. Luego, en este libro,
hay unos excelentes artículos y sobre todo los artículos de Pepe Clavero, que os aconsejo que los leáis porque vais a aprender muchísimo de geomecánica. Bueno, también vino, esto también estuvo muy bien, de la Universidad de Pablo Lavide. En internet podéis ver los carteles correspondientes de cada jornada y en ese momento veréis más o menos de alguna manera lo que se refleja aquí. Esto os lo dejo que lo leáis porque luego viene lo otro que prefiero mostrarlo yo. Esta es la placa que le hice personalmente a Cecilia. Lo hice personalmente porque su mujer, Paqui Medina, pues estudió en Gaona conmigo. Y entonces hay una relación un poquito especial. Por eso puse Bemi, porque en Gaona me llamaban Bemi, no me llamaban Amalia. Había 3 Amalias, cosas raras, porque Amalia no es un nombre muy corriente. Y yo al final cogí Bemi, que era un diminutivo que donde yo nací la había escuchado y me gustaba. Fijaros, la entrada de la cueva, todo el valle, el mar. Las tardes de verano allí los mercantales tenían que escabutir. Luego a la jornada del 2025, que ya la hice, como ha comentado Fernando, los problemas no se solucionaron, me ayudaron en Torre del Mar, sin impedimento ninguno, al revés, decían que se alegraba mucho que fuese a hacer la jornada a la capital de la Sarquía. Quintanilla, que ya lo conocéis, Juanbo, que lleva el Museo de Nerja. Estas son el cartel que se va a emitir con la jornada de este año, para reflejar esto como que siempre, porque esta mandíbula está en el Museo de Málaga. Se la compraron al dueño del faraón, supuestamente, porque todavía no tenía la cesión Cecilio Barroso para excavar. Entonces a él le pertenecía la mandíbula y todos los restos óseos que habían encontrado y le pagaron el pagado. Y esta foto soy yo con 20 años mirando a la Sarquía. ¿Quién me iba a decir a mí que luego iba a crear? La hizo Federico Ramírez Trillo, que era el jefe de la expedición, que fuimos unos cuantos espeleólogos a hacer la topografía no solamente de esa cueva, sino de otras tantas. Y nada, muchas gracias. Y me pasa... Porque en la araña me pide 2 horas, Ricardo, el pobre se me llama. Bueno. Muchas gracias, María. Abrimos un pequeño turno de intervención. Sí. Si queréis preguntarme algo. Yo quisiera hacerte un comentario. Sí. Desde luego, la temática en todos estos años es bastante diversa. Es verdad que tiene una gran carga de geología y de arqueología, que no en vano así se llaman las jornadas. También se llaman del medio natural. En el medio natural pues hay también otras cosas. Yo que veo el continente desde la mar, porque es de formación profesional, soy consciente de que la Sarquía, teniendo una importancia capital, la zona continental, pues el litoral es un elemento fundamental y prácticamente la mayor parte de la riqueza de la Sarquía, si quitamos las pasas, viene de la explotación turística del litoral. Entonces yo he observado ahí poca carga de aportaciones que permitan pues, ver... venir el año que viene.
No, yo te estoy dando, te estoy ofreciendo una idea. Espera que acabo. La cuestión está en que la geología es algo más que la observación del espacio continental. Como tú has comentado, para explicar cuál es el paisaje geomorfológico, ha acudido a explicar algo relativo a la tectónica de placas, el choque de la placa eurasiática con la africana, para poder entender pues, cómo se han formado las cordilleras y tal y cual. Muy bien. Pero la geología tiene un aspecto que poca gente percibe y es la dinámica activa de la Tierra, principalmente motivado en el caso del océano por la dinámica de las aguas, ¿no? Todo eso permite que el litoral pues tenga una... Tomando nota, ¿eh? Haces bien. Todo eso permite precisamente que el litoral tenga una morfología, una dinámica muy distinta en función de los lugares donde se contempla, ¿no? Esto me ha venido a la cabeza al ver una de las fotografías que tú pones, que es el tramo este que va desde La Araña hasta la desembocadura del arroyo Totalán, sí, que está en esa situación está absolutamente pelado de arena. Cualquiera que contemple eso piensa que está así todo el año y sin embargo no es así. Es uno de los puntos de observación que a mí más me llamaba la atención por la activa dinámica que tiene. Hay veces que ahí se forma una playa que tiene más de 15 metros de anchura con un sedimento fino. Es verdad que se le superponen muchos cantos que proceden del propio a la rambla del Totalán, pero es un ejemplo bueno de la dinámica tan activa que tiene, voy a decir la costa, para que lo entienda todo el mundo, cuando realmente es el litoral, pero la costa acusa precisamente esa dinámica de agua. Esto es importante que lo perciba la mayor parte de la población, porque se le escapa a la población. No hacen más que quejarse, pues, por ejemplo, de las natas. Las natas, efectivamente, es una cuestión orgánica, no es una cuestión de contaminación. Sí que hay problema de contaminación, particularmente con los microplásticos, y esto ya lo perciben incluso los pescadores, ¿no? Ahí también habría, digamos, algo que trasladar, ¿no?, a la población, es otro problema, y el que la población sienta que la playa es una cosa viva y unos días tiene una forma y otros días tiene otra. Y entonces esto yo creo que se escapa un poco del conjunto de lecciones que habéis dado ahí. En la universidad tenéis cantidad de personas que probablemente puedan hablar de estas cosas. Yo no me postulo porque, como te dije, mi geología tiene como mínimo 4.000 metros de profundidad y ahí no las hay. Así vemos cómo salen las aguas termales con azufre y empiezan ahí los microorganismos. Ahí también podría explicar la fosa que tiene algunos océanos. Yo no voy tanto a eso que dices tú como a explicar el litoral de la Sarquía. Bueno, pues entonces, o sea, que es lo que la gente cuando se levanta por la mañana y se ve a la playa lo ve. Entonces me tienes que poner en contacto con alguien. No, el mismo Francisco Franco, el de la universidad. Yo le suelo decir Ignacio. ¿Eh? Yo le suelo decir Ignacio. Como se llama Francisco Ignacio, claro, pues le suelo decir Ignacio. Pero él tiene en su grupo gente que conoce, digamos, la geología local en el litoral y probablemente trabajan sobre él. Yo no he trabajado nunca. De todas formas, aunque no sea tu campo, pero sí puedes sobre todo que vaya el 12 de septiembre allí a Torres del Mar. Algunas personas y entonces se ponen en contacto. Así es como me manejo. Si lo llevas a ver no te lo comento. ¿Por qué? Porque era una idea, yo no pretendo involucrarme. Yo tengo una idea aquí, pero luego la idea de las personas que colaboran conmigo, mira, yo empecé con jornadas de geología en el 2010. Ricardo me dijo, tienes que poner, a ver si me acuerdo la palabra, geología, no me acuerdo la palabra, me dijiste una palabra
que significaba que era más amplio, que no me centraba solo en geología. Vamos a ver que la vida es así, hay que escuchar a la gente que entiende y aprender de ella, y yo me ayudo de eso. Bueno, yo te dejo Yo lo la que idea. quiero es transmitir. Te dejo la idea para que la elabores un poco. ¿Alguna cosilla más? Bueno, yo quiero felicitar a Amalia, que la conozco ya hace mucho tiempo, y animarla a que siga con esta jornada, que son muy Gracias. interesantes y que ha hecho un esfuerzo muy importante. Cada vez hace Muy más. importante. ¿Qué? Que cada vez hace más esfuerzo. Yo le hago más esfuerzo, Yo efectivamente, cuesta pero lo más hago. trabajo. Pero insiste. Yo algunas veces... Hombre, No, sin duda es un yo trabajo algunas ingente, veces ¿eh? Digo, ¿no te vas a jubilar ya de esto? Porque ¿cómo me voy a jubilar si Está esto me bien, da pero es que- vidilla? Está empezando, porque quedan 25 pero es horas. que ella disfruta aportando conocimiento, aportando... Y lo que yo he ideas, aprendido, recogiendo, exactamente, recogiendo los comentarios y las ideas de la gente. sobre todo he aprendido mucho que este libro, para ahorrar dinero, lo he maquetado yo, desde cero. Entonces, este hombre de Granada, Manolo González Ríos, él maqueta y edita muchos libros por la Diputación de Granada, de espeleología, de muchísimas cosas, de la cueva del agua de allí, de Ignayo. Y se lo comenté y me mandó un pequeño programa, el más básico de Indesí. Era el tiempo de la pandemia, entonces no podía ir a verlo ni nada, y por teléfono, y él me decía cosas como si yo fuera una experta. El lomo, lo que yo pasé para hacer el lomo, pero es cuestión de aprender, y lo conseguí. Ha sido muy básico, él me dio normas muy básicas, yo le mandaba, dice, no, esto, si pones un punto seguido, vale, pero no te pases de punto aparte de esta manera, no cortes una palabra con un guión y vayas a la otra página. Todo eso lo he aprendido de él. Bueno, Bueno, Yo, como comento el tema de un poco concienciar a la población o que la población conozca un poco la dinámica litoral y todo lo que sucede ahí, es verdad que he recordado yo que, por ejemplo, no me suena que haya cosas sobre riesgos geológicos en la exarquía. Y yo creo que a veces los geólogos olvidamos a la población contarles lo importante que es la geología para nuestro día a día y para los riesgos que pueden presentarse en cualquier momento en nuestras viviendas, en nuestro... no, de eso se ha encargado mucho en su conferencia Pepe Clavero, porque él se dedica a la geotécnica. Entonces él explica de cómo hacer los cimientos en un momento dado, si es arenoso y todo. De algo sí se ha tocado con respecto a eso. Sí, sí, pero más de la parte de geotecnia, que a lo mejor, por ejemplo, César Viseras para mí es de lo mejor en cuanto a explicar riesgos geológicos, además es súper ameno y pues oye, que a lo mejor te escribo si te parece bien y te pongo en contacto con él. Ahí tiene otra Estupendo, conferencia. ¿tú ves? Es que así, es como 2027. surge. Esto es una dinámica externa. ¿Va a decir sí, algo? bueno, yo simplemente lo que hayan dicho anteriormente, felicitarte por la exposición que has hecho, que no deja de ser, al margen del tiempo, al margen de las circunstancias, lo realmente importante es que resume toda una, no voy a decir una vida, pero una parte importante de tu vida dedicada a esta jornada y esta forma de enfocar la divulgación científica que tiene su mérito, ¿no? Yo, en la época que nos conocemos, eran frecuentes las jornadas variopintas. Me estoy empezando por esta, lógicamente, que Alcaucín es donde tiene la cuna. Luego pues estaban las jornadas zoológicas en Canilla de Aceituno, estaban las jornadas del tejo que se hacían en Sedella, en Lama,
estaban las jornadas micológicas que se hacían en Forne y en Arena, perdón, en Jayena y en Forne. Sí, Jayena y en Forne. pero intervenía Arena. Bueno, poco. Y más cuando la alcaldesa no se podían ver. Pero bueno, De eso digamos, no, eso es que como todo, pero son cuestiones que es al margen del tema ya. Pero quiero decir que de esas, las micológicas y en este caso las que tú lideras, pues son de las que van quedando, porque las otras de alguna manera han desaparecido. Y era muy importante porque en esos tiempos es cuando la gente, estoy hablando de hace en torno empezamos sobre hace 20 años, en aquellos tiempos la gente empezaba a mirar el medio natural como un destino, que ahora está consolidado, es cuando empezaban a abrir las tiendas de Decathlon, cuando empezaban a vender los sub en gran demasía y demás, entonces todo el mundo estaba frito. Antes te compraba una bota, ahora ya te compras unas botas, a ver, ¿qué sustrato, qué piso voy a hollar para ponerme como los neumáticos de Fórmula 1 y tal, que te van cambiando? Quiero decir que la percepción de la sociedad respecto al medio natural ha cambiado. Y lo importante es cambiar, como se ha comentado, que nos acerquemos desde el conocimiento y desde la curiosidad de aprender cosas nuevas. Y que mucha gente va al medio y entiende que eso está ahí, es un escenario donde ahí van, pasan el día y vuelven a su casa, a otra historia, a otro rollo y tal. No son conscientes de lo que significa eso desde el punto de vista temporal de las personas que han vivido ahí, desde el punto de vista más permanente de todas esas civilizaciones, de toda esa cantidad de gente que ha vivido en el campo y que ha mantenido el bosque y que ha mantenido la geología. Evidentemente no se mantiene también, pero quiero decir que tiene unos tiempos distintos, creo que hablaba antes, en cuestión del litoral. El litoral tiene momentos muy largos de formación, evidentemente, pero luego otros muy cortos. Lo que está diciendo de que en un momento determinado te encuentras y no te encuentras, que es lo que pasa, tan lógico como la pleamar y la bajamar, que de pronto llega a un sitio y el que no tiene el conocimiento y además dice ¿qué ha pasado aquí? ¡Qué barbaridad! Y especialmente cuando te dejan la toalla y las chanclas y de pronto dices y las ves allí flotando y tal, pues te has ido a dar un paseo, es cuando vienes desde otro punto de vista más mediterráneo y menos atlántico, por ejemplo, ¿no? Bueno, no quiero extenderme, simplemente que haces bien en apoyar las conversaciones y a mí evidentemente no me estás diciendo, pues cuento que te ponga a hablar de tal y cual cosa, porque como tú sabes, me llamaste para acompañarte en esta jornada, pero es que yo tengo un viaje, y un viaje que fluctuaba, por supuesto, antes de lo que está pasando en el Golfo, es decir, ahora que achacarlo a la escasez de carburante, de combustible, de queroseno y tal, no sería la razón, simplemente que no encantaba. Entonces cuando me preguntaste no me podía comprometer a algo que no era yo dueño de ese destino. Y demás. Bueno, simplemente decirte que tampoco me estoy ofreciendo para el año que viene, simplemente no lo digo porque yo soy muy pragmático en ese sentido. Si yo puedo ir a los sitios, voy, si no puedo ir y demás, y con tiempo, cuando he visto ya la cartelería, ya me lo enseñaste, me dijiste y tal, estaba bien porque tienes capacidad resolutiva, como yo suelo aplicar, y no es frase mía, sino de una profesora de la escuela de ingeniería, la gestión adaptativa. Tú en función de los elementos que te van, tú estás gestionando tu papel de promotora, ya digo, de ese liderazgo, como comentaba antes de la jornada, sobre la marcha. Es decir, yo ahora mismo venía con una pretensión, pero si de pronto me empiezas a dar pinceladas acerca de la dinámica litoral o acerca de los riesgos de la geología y demás, pues yo directamente voy lanzando la caña y cuento con esos contactos, ¿no? Así que nada, enhorabuena por tu... Gracias, es muy importante. Pues nada, realmente ha sido una alegría y una satisfacción tener hoy aquí a Amalia. Yo quería darle algún pequeño detallillo en nombre de la academia. La primera vez que yo conocí a Amalia fue a través de Ruiz Linares, que también
Sí. hidrogeólogo, que no ha podido venir hoy por motivo de salud. Luis presentó un libro que se lo editó la Academia sobre el agua, no en la sarquía, pero en el románico. Es un libro precioso, entonces para que lo tenga cuando venga. Ella conoce bien a la Academia, pero para que la conozca mejor las dos últimas publicaciones de todo lo que sacamos en el blog el curso pasado y a lo largo del año los discursos de ingresos y eso es lo que lo tenga también. Y una de nuestras sensibilidades, todas las conferencias han sido en español, hay que cuidar el español en la ciencia, hay muchos centenares de millones de personas que leen directamente en español, no vamos a quitar el inglés como lengua un poco universal, pero aquí hay ponencias de mujeres y hombres, no solo de la Academia, sino sobre el uso y cuidado del español en la ciencia también, yo creo que un buen de lectura. Y ya que estamos de geología nos vamos a otra parte de la provincia, pero quien fue nuestro anterior vicepresidente, ahora el profesor Becerra, el doctor Luis Machuca, arquitecto, que fue el artífice de la rehabilitación del Caminito del Rey, una rehabilitación bien hecha, cuidando el medio ambiente. Aquí explica en este libro que es toda la génesis de la obra, cómo todo lo que se hizo es desmontable para revertir lo que se ha hecho y en fin, yo creo que puede ser un libro que también lo puede disfrutar. Este me interesa mucho porque la primera vez que pasé el Camino del Rey era de noche. Si llega a ser de día no me pasa. En el 77 fue. Y cuando volvimos de día y vi los agujeros que había, yo digo, madre mía, yo creo que me lo hicieron una cosa hecha para no lo que había debajo. Pues nada, muchas gracias. Ay, gracias. A todos y gracias.